Ser una leyenda del boxeo, tener renombre en un deporte de élite que requiere de una gran disciplina, no es algo que cualquier persona pueda presumir como si fuera un nada. Julio César Chávez es un guerrero cuyo nombre está inscrito en el Olimpo de la élite, aunque no son muchos los que intentaron reducirlo a viejo naco y sin gracia. A todos ellos, tuvo que darles la lección ejemplar de lo que era un auténtico pugilista de pasión. Bienvenidos a Boxeo de Oro. En esta nueva crónica tenemos el honor de recopilar algunas de las mejores batallas que Julio César Chávez llegó a librar en su vida. Si todavía no estás muy familiarizado con este deporte, esta retrospectiva sobre el César del boxeo es para ti. Así que ponte cómodo y disfruta del siguiente vídeo. Julio César Chávez nació el 12 de julio de 1962 en Sonora, México. Comenzó su andadura en el boxeo a una edad temprana. Desde los 12 años, se adentra en el mundo del boxeo, entrenando en un gimnasio local, donde rápidamente destacó por su talento y dedicación. Su familia, de escasos recursos, fue un gran motor en su vida, y el boxeo se convirtió en una vía de escape y una oportunidad para mejorar su situación. Chávez debutó como profesional el 5 de septiembre de 1980, a la edad de 18 años, enfrentando a un rival llamado Andrés Félix, a quien derrotó por decisión unánime. Durante sus primeros años, Chávez acumuló victorias en combates contra oponentes menos conocidos, pero su estilo agresivo y su capacidad para noquear lo hicieron destacar rápidamente. Así, para finales de 1982, ya había acumulado un récord impresionante de 35 victorias. Su primer gran éxito llegó en 1984, cuando ganó el título mundial superpluma del CMB al derrotar a Mario Martínez en una pelea celebrada el 13 de septiembre. Esta victoria no solo le otorgó el campeonato, sino que también lo catapultó a la fama en México y en el ámbito internacional. Chávez se convirtió en un ícono del boxeo, y su estilo de pelea, caracterizado por una mezcla de poder, técnica y resistencia, lo hizo temido entre sus rivales. Durante años, siguió definiendo sus títulos contra rivales de gran categoría, pero después de casi una década en el ring, muchos empezaban a clamar su retiro, y casi lo rogaban como pirañas en busca de un pedazo de carne. Uno de los primeros en intentar patear al herido fue Roger Mayweather, quien regresó como un fantasma del pasado de Chávez para intentar consumir su presente. Cuando Chávez estaba en la tarea de intentar hacerse de un renombre mundial, la gente lo enfrentó contra Roger Mayweather en el 85. En aquel instante, todos situaban al gringo entre los más poderosos del planeta, con su martillo explosivo capaz de destruir a quien se le atravesara, por lo que entregaron a Chávez casi como un tributo para que pudiera seguir exacerbando su arrogancia. No obstante, el mundo contempló en shock cómo Chávez acabó con su rival de un increíble jab explosivo en el segundo asalto. Ahora, con el pueblo de testigo, los dos púgiles iban a tener su revancha pactada para el 13 de mayo de 1989. Y como si fuera la emulación de una perfecta imagen, el gringo iba a buscar quitarle nuevamente su título de peso medio del CMB a Chávez. ¿Sería capaz de tal hazaña? El encuentro da inicio con la intensidad de un fuego artificial que explota. Roger Mayweather busca mantener la ventaja desde el primer instante, dando el primer golpe. De manera inteligente, lanzaba sus ganchos directos mientras buscaba mantener la distancia. El reflejo de Chávez ante esto fue buscar mantener su defensa elevada, para buscar el contraataque. De forma cómica, el mexicano se movilizaba lento, como tortuga, contra la gacela de Mayweather, pero sus golpes calaban de forma intensa. Mayweather showing more respect for Chavez. Julio César Chávez has not landed an effective blow. Distance between himself and the Black Mamba with each passing seat. En la segunda ronda, Julio César Chávez decidió ser más directo, acercándose con su jab explosivo. ¿El resultado? En menos de un minuto, el gringo colapsó sobre el cuerpo de su enemigo para evitar caer. Aún así, Mayweather tuvo el gran descaro de abrir su defensa mientras se alejaba, como si el tiempo no hubiera pasado. Parecía que intentaba decirle de nuevo al ídolo mexicano que no era suficiente.
it at this weight as it was at 130 and 135. That's one of the many questions. Weather missed twice with the left, and Chavez missed as he stepped inside. Now maybe Both fighters landed there. Chavez died. That was a very good right hand high on Chavez's head. And second round comes to a close. En la tercera ronda, Julio César Chávez empezó a perder su temple de acero. Aunque no atacaba a su rival, lo perseguía como un cazador hasta su presa, dispuesto a perseguirlo hasta el infierno, mientras se decidía a lanzar su golpeteo intenso. Paulatinamente, la chulería que el gringo intentaba mostraba iba desvaneciéndose como polvo cada vez que su enemigo lograba tirarlo sobre las cuerdas, como si su valor fuera nulo. Grimaced at that one. Chavez is a textbook fighter, but that was not in the... Just as Mayweather... And the sheer... Round 3 counting down. En las siguientes rondas, la intensidad de intercambios fue aumentando. Los dos pugilistas chocaban con la intensidad de meteoros, apartándose ante cada nuevo golpe. Mayweather incluso intentaba aprovechar las cuerdas como impulso para movilizarse, pero poco era capaz de hacer ante su rival, que lograba someterlo con su jab asesino, centrándose en sus puntos blandos. Los combos de Chávez dejaban en claro que no solo buscaba cansarlo, sino que esperaba debilitarlo, minimizarlo para humillarlo de la peor manera. This perhaps down the road, the welterweight division, he would like to... Possible Roger Mayweather, and that means he may not get... Whether he'll be able to sustain this pace. Llegamos a la séptima ronda. Julio César Chávez recobra sus energías como si fuera una planta hidráulica y se lanza sobre su enemigo con precisión. Sus puños caían del cielo como meteoros. Los dos pugilistas se plantaban en el centro, y Chávez era capaz de atacar a su enemigo de cerca, sin que éste pudiera lastimarlo. Era una clase maestra de pugilismo, y cuando Mayweather pareció acostumbrarse a la atrapada, Chávez lo empujó contra las cuerdas y lo golpeó con un intenso jab hasta el final de la ronda. Mayweather is holding his own, but he lost his balance. Ambition and will. Fighter, Julio César Chávez has never lost. Roger Mayweather estaba sorprendido por aquel movimiento, y en la octava ronda intentó acercarse para tener alguna ventaja. No obstante, Chávez volvió a plantarse golpeando, lanzando jabs triples que no le dejaban respuesta. Hubo un momento en que se tuvo que detener el encuentro. El ojo de Mayweather estaba tan hinchado por los golpes que tuvieron que extirparlo a mano desnuda. Una vez recuperó su vista, el gringo se lanzó como una fiera contra su enemigo, recuperándose de forma increíble, dando lugar a un potente intercambio. Pero la rivalidad era tan intensa entre ambos que incluso luego de que sonara la campana, siguieron peleando sin piedad. Mutual fury. He won't be stopped from moving forward. En la novena ronda, el ritmo del encuentro se intensificó, con los dos pugilistas bailando en una danza mortal, soltando golpes de maestros con los vitoreos del público a sus espaldas. En un Chávez buscó plantarse en el centro, lo que permitió a Mayweather sorprenderlo con un jab que lo arrastró hasta las cuerdas. Por primera vez, el mexicano se vio acorralado por su rival. Chavez is now trying to stay on top of Mayweather the way he did. La ronda 10 llegó como una oportunidad de emancipación para Chávez. Inicialmente, intenta mantener nuevamente distancia, buscando engañar a su enemigo con ilusiones inteligentes. Cuando Mayweather empezó a hartarse, comenzó a atacar sin discriminación con su combo de izquierda y derecha. Esta trampa perfecta fue la que le permitió a Chávez empujarlo hasta las cuerdas,
afianzando sus golpes explosivos. Sin piedad, el mexicano se entró en la cara de su enemigo, buscando masacrarlo sin piedad. Mayweather is, but he can't win the fight fighting this way. Now he needs to bring Master at cutting off the ring. He really doesn't let you fight that way. Mayweather fight his fight in the last few rounds. He has Roger Mayweather is fighting valiantly. Cuando la campana sonó, Roger Mayweather tenía varios cortes en su cara y un ojo hinchado. No podía proseguir, y le otorgó la victoria a su enemigo por default. Esta reafirmación volvió a dejar en claro que el éxito de Julio César Chávez nunca ha sido por suerte, sino por su mera imponencia y salvajismo en el ring, digna de un guerrero azteca. Boxeo de Oro también es el canal digno para seguir extendiendo a todo el mundo el honesto mensaje que posee el pugilismo de élite. Así que te pedimos que dejes tu me gusta y compartas en redes sociales este vídeo, ya que eso nos ayuda de mucho para llegar a un público mayor amante del pugilismo de profesión. Tampoco dudes en comentar lo que te haya gustado o disgustado, pues eso nos sirve para seguir mejorando la calidad del contenido. Después de haber defendido a capa y escudo su título de los fantasmas de su pasado, Julio César Chávez logró llamar nuevamente la atención del planeta que lo subestimó. Sus siguientes años tendría algunos de sus enfrentamientos más legendarios contra ídolos como Sammy Fuentes y Meldrick Taylor, dos campeones de peso ligero y medio que dejaban en evidencia quién era el mejor de su división. Cada día más, Julio César Chávez dejaba claro ante el mundo que él era una leyenda viviente, y prolongaba esto acabando con soberanos como Lonnie Smith, Kenny Vicio y Andy Hooligan. Entre ellos surgió Greg Haugen como una perfecta representación del pueblo yanqui que lo odiaba. Cuando el enfrentamiento entre ambos quedó pactado para el 20 de febrero de 1993, Haugen se proclamó ganador antes del encuentro. Según el gringo, Chávez era una reliquia del pasado que debían olvidar, un viejo discapacitado que hizo su fama machacando taxistas que su abuela podría azotar. Comentarios bastante racistas que se acumulaban al xenofóbico odio que Chávez tuvo que soportar. Pero nuevamente se enfrentaría, como mejor sabía, en el ring con sus puños salvajes. Llegó el día destinado y los dos pugilistas salieron con un brutal intercambio de golpes. Incluso con la diferencia de experiencias, resultaba una tarea difícil predecir quién dominaría. Pero en cuanto sonó la campana, Chávez lanzó un poderoso gancho de izquierda que tomó por sorpresa al estadounidense. Esto fue seguido por una ráfaga de jabs explosivos que penetraron la defensa de Haugen. En menos de un minuto, el estadounidense, que se creía invencible, se encontraba en la lona. Aunque Chávez solía ser estoico, ese día su furia iluminaba todo el recinto. Continuó atacando como un torbellino, neutralizando los escasos golpes de Haugen con contragolpes certeros. Así, llevó a su oponente hasta las cuerdas, donde continuó su asalto. Al final del round, Haugen parecía un muñeco de trapo, con sangre brotando de su nariz. Chávez pouring it on right above Chávez again, and then Haugen spins him around, but decides he wants to pull the string. That's when this fight will end. The complete package generally starts out in deliberate fashion. He's in big trouble. Haugen, almost surgical like. En el segundo asalto, aunque Chávez lucía algo cansado, irónicamente, Haugen se mantenía a la defensiva, optando por un ligero golpeteo en lugar de arriesgarse a un intercambio explosivo, como si temiera al mexicano, a quien consideraba un insecto. Cuando Haugen comenzó a ganar confianza, su oportunidad se esfumó, y Chávez volvió a la carga con su combinación de izquierda y derecha, haciendo retroceder a su rival. Coming in with all the flags, that may last longer than the crowd warming up. I saw something in that pre-fight thing I've never seen before. Just about to say that. Haugen's face already all nicked up. Vintage, relentless Chávez, who pours it on, comes at you from every angle. Haugen told us the gloves will be to his advantage. Not so to this point. That's what he wants him to carry back to the States. Those rib shots. Al llegar a la tercera ronda, ambos boxeadores se encontraron en el centro del ring, intercambiando golpes en una lucha feroz, donde Chávez rápidamente comenzó a tomar el control. Haugen, apoyándose contra su oponente, buscaba evitar caer, pero el León de Culiacán no se mostraba complaciente, utilizando su gancho poderoso para liberarse de la presión,
como si estuviera combatiendo una plaga. Haugen trying to bully and getting nothing. All of his losses via decision. He's 31-4-1, 1-0. He may not get KO'd, but he looks like he's on the way to a T. Has not. We have seen him stand in there over the first 2+ rounds. And now... En la cuarta ronda, Haugen intentó tomar la iniciativa con un ataque frontal, pero sus golpes eran ineficaces contra la sólida defensa de Chávez. Sin darle tiempo para reaccionar, permitió que lo golpeara antes de lanzar una serie de cruzados que hicieron retroceder al estadounidense. Haugen se encontraba en una situación desesperada, tratando de escapar con la velocidad de un gato, pero cada intento de huida era interceptado por Chávez. Aunque intentaba utilizar la longitud de sus brazos para mantener la distancia, el mexicano respondió con contragolpes que lo dejaban tambaleándose. Incluso al bajar la cabeza en defensa, los uppercuts de Chávez llegaban a su rostro, llevándolo a un callejón sin salida. Well marked for the post-fight photographs because he's doing the job on the end of that fight at Thomas & Mack in Las Vegas. Chavez again unloading. Well, if there's anything to be said for Greg Haugen, is he certainly is feisty this episode. He is there to fight. En el quinto asalto, Haugen, con el rostro hinchado y lleno de moretones, aún intentaba enfrentarse a Chávez. Al principio, intercambiaron golpes, pero el mexicano aumentó la presión, llevando a su oponente contra las cuerdas y asestando un directo que lo hizo sangrar. Haugen apenas podía moverse, reaccionando con dificultad, tratando de alejarse del mexicano. Chávez, implacable, continuó su ataque sin piedad, logrando derribar a Haugen con un uppercut en la mandíbula. El ídolo mexicano celebró, creyendo que todo había terminado, pero Haugen se levantó. Este acto, digno de admiración, fue motivo de burla para Chávez, quien al ver a su rival de pie, lo llevó nuevamente a las cuerdas, inundándolo con jabs directos. Haugen se convirtió en un simple muñeco de boxeo sin voluntad, al borde de la derrota, si no hubiera sido por la intervención del árbitro. Era la primera vez que Chávez se encontraba en una situación así, pero logró salir victorioso. No había disculpas que importasen, o insultos que tuvieran valor. Su poder quedó como un hecho indiscutible para el mundo entero. Poco después de haber callado la boca a todos los insolentes, sucedió algo tan previsible como inesperado: la derrota de Julio César Chávez. Frankie Randall fue el que destruyó el récord perfecto del César del boxeo en 1994. Y aunque Chávez pudo encontrar su redención en la revancha, logró recuperar su cinturón de campeón. Esta fue la primera piedra que muchos necesitaban para volver a dudar las capacidades del titán pugilista. Eso mismo, Chávez lucharía con grandes ídolos que atentaban contra su título de peso semipesado, como Meldrick Taylor, Tony López y Giovanni Parisi. Así fue que terminó llegando David Kamau, un keniano que se había convertido en el segundo mejor de la categoría de peso medio. De cierta forma, tal encuentro parecía representar la lucha de las nuevas generaciones contra las más antiguas. Ese 16 de septiembre de 1995 fue un punto de inflexión para todos. Iban a decidir en el ring si el viejo Chávez llegó al final de su travesía o podía callarle el hocico a todos los que dudaron de él. Kamau comenzó a acosar a Chávez con una letal combinación de golpes potentes, aprovechando la envergadura de sus brazos para infligir daño sin necesidad de acercarse. Conocido por su temible derecha, Chávez levantó una defensa alta para minimizar el impacto, pero ni eso pudo evitar que un jab del africano le provocara un corte sobre el ojo a pocos segundos de finalizar la primera ronda. No, it's almost a fearful. Yeah, with his glove. Yeah, it's almost worse than not throwing it at all. It's almost. He's been living in Hollywood, California for the last 5 years. Backing Kamau up and finally throwing a punch. For one hand, you can count him on one hand. There's it goes Chávez. En el segundo asalto, Kamau mantuvo su asalto constante, empujando al mexicano hacia las cuerdas, donde lo golpeó como si fuera un muñeco de trapo. Sin embargo, Julio César Chávez no era un simple juguete, era un titán de acero. Comenzó a contraatacar con la misma ferocidad,
estableciendo un duelo equilibrado en el que ambos luchadores buscaban marcar el ritmo del combate. Chavez with a crisp jab to the face of Kamau. By Kamau, he landed that left uppercut. But very little landed on the others, all shoulders. And if he gives away these first rounds, then you're going to start 2 rounds that he's wild away, Chavez. La tercera ronda se convirtió en una auténtica epopeya visual. Chavez presionaba con una ráfaga de uppercuts y jabs, pero Kamau respondía con ataques frontales que hacían retroceder al mexicano. Por primera vez en su carrera, Chavez recurrió a técnicas más complejas para acumular puntos, consciente de que la victoria no sería fácil. Kamau, aunque no se mostraba afectado por los golpes, comprendió que debía intensificar su estrategia para derribar a la leyenda conocida como el César del boxeo. Still not intimidated, still comes up, wiping away the blood from that left eye. Horny here, wow. Or is it Tony? El cuarto asalto comenzó con un intercambio de golpes que aumentaba en intensidad. Aunque Kamau mostraba signos de fatiga y su capacidad para romper la defensa de Chavez disminuyó, un descuido del mexicano permitió que un uppercut veloz como un rayo lo dejara aturdido contra las cuerdas, al borde de caer. Getting hit back. Chavez a lunging. As one of those punches from left field that misses. You almost feel like saying, "Come on, Hogan, come on, get back into what you were." Jab has been nowhere. And you know he can't save himself for the judge. Kamau His head. scoring, and again Kamau backs up Chavez again. All right, ho. En el quinto asalto, Chavez se vio obligado a modificar su táctica por completo. Adoptó un estilo más evasivo, moviéndose con la agilidad de una gacela para esquivar los ataques de su rival, contraatacando con un poderoso gancho derecho. A pesar de encontrarse nuevamente en las cuerdas, la recuperación del mexicano se hacía evidente. Having a tough time landing punches, having a tough time keeping Up on the left hand. Kamau has been saying he's got all kind of gears. Oh. Kamau. And he's showing no fear at all. So these guys are bouncing bombs off each other, and it doesn't affect him from the nose. Chavez had him where he wanted him, toe-to-toe. There you go. The side. La sexta ronda trajo un cambio radical, ya que los golpes de Kamau comenzaron a fallar por su cansancio. Ahora era Chavez quien controlaba el combate, anotando golpes contundentes que le otorgaron la ventaja. Their bankers and them are crying, right? To left. There was a bomb. Another left Man. All head. That's not like he will through the face. He's chasing him with it. I mean, it's not like he's keeping him off. He's keeping him going back. Strong stuff to carry this round and start to get back into this fight. It's much better than early on when it just was snapped out there, but didn't score, Ferdy. In the sixth round. Good, and he has just then. Couple of good lefts by Chavez. Sin embargo, en la séptima ronda, sus intentos de evasión se tornaron infructuosos. Kamau parecía un profeta, conectando golpes directos a donde quiera que se moviera el mexicano. Esta disparidad en el combate generó la posibilidad de un empate, un giro intrigante que podría salvar la carrera de Chavez. Kamau keeps popping out that left hand. Kamau goes to the body. He dug one decent hook into there. That may be his downfall, but right now he seems to be taking left hook to the head. Chavez scores. Characteristic of Chavez. We're looking at it. Right. And Kamau landing a right hand. La octava ronda no comenzó bien para Chavez, quien recibió un potente jab en el pecho que le quitó el aire, seguido de un uppercut en la cara. Pero como en una película de acción, el mexicano encontró fuerzas de donde no tenía para defenderse con una serie de golpes que hicieron retroceder a su oponente. A pesar de ser llevado a las cuerdas, un golpe preciso al hígado derribó a Kamau.
De repente, Chávez comenzaba a tomar la delantera y logró derribar al keniano por segunda vez, a menos de 10 segundos de concluir el asalto. La humillación de Kamau fue palpable, como un toro ante un pañuelo rojo. En los asaltos siguientes, lanzó golpes con la fuerza de un cohete, buscando romperle la cabeza a Chávez. Sin embargo, el mexicano, lejos de resistirse con la dureza de antaño, optó por moverse con la agilidad de un felino, esquivando los ataques e intentando devolver golpes que equilibraron la balanza divina. First world title fight 11 years ago this week in the 11th. Nostrils of Kamau. And for the first time, Kamau pumped. Here he comes. Another left hook. Now in trouble against the ropes. Chavez landing at will. Ronda número 12. Si bien ambos boxeadores mostraban titubeos, no lo plasmaron con sus golpes directos y decisivos. Chávez destacó al utilizar la fuerza de su rival en su contra, buscando puntos débiles para esquivar y contraatacar, mientras Kamau buscaba mantener distancia y la defensa elevada. Justo cuando el keniano parecía dispuesto a mostrar su verdadera fortaleza, casi de forma cómica, un resbalón lo frenó justo cuando anunciaron el final del encuentro. Really interesting had that been counted a knockdown. Whoa. At least he took the offensive. At least he did something. He was blowing his right against the ropes as Kamau comes in and scores. Right hand by Kamau, followed up by a left. His first world title fight 11 years ago this week. Chavez always been known as one of the great finishers in boxing. Left hook by Kamau. And that is it. Yeah, and it made it 114-113 for Camacho. Los jueces deliberaron y después de meditarlo, le otorgaron la absoluta victoria a Julio César Chávez. Si bien no logró un épico knockout como tenía acostumbrado al público, sí mostró cómo incluso con sus 35 años, todavía tenía acero en sus huesos y su flamante voluntad guerrera ardiente como el sol. Precisamente, esta se mantuvo durante varias décadas, que siguió demostrando su valor en peleas de élite. Su rivalidad con Oscar de la Hoya, Buck Smith o Tony Martin, la lista de crónicas casi parece infinita con Chávez. Aunque igual que un amanecer existe un crepúsculo, y Chávez halló el suyo en su retiro del 2005, yéndose, eso sí, como uno de los más grandes de la historia del pugilismo de profesión. El César del boxeo ha debido sufrir pérdidas de familiares y afrontar varias enfermedades, incluso si muchos llegan a verlo como un decadente hoy en día. Nadie podrá eliminar el inolvidable legado deportivo dejado por Julio César Chávez, el auténtico rey de la pelea. Tú puedes rememorar algunas de las mejores crónicas de su vida, o incluso conocer más encuentros relacionados con otros peleadores de categoría. Solo necesitas explorar el resto de vídeos que tenemos en Boxeo de Oro, incluso pudiendo activar la campanita, así no te pierdes ninguna nueva actualización. Gracias por todo el apoyo que nos das, hermano. Esperamos verte pronto. Adiós.